Okay, there we go. Ahora sí lo hicimos bien. Vamos a decir estas bendiciones, hermanos, si me acompañan. Dice, bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos bendice con sus mandamientos y que nos ha ordenado con respecto del lulav. Amén. Se trata, todo esto lo pueden encontrar ustedes ahí en el Birkat Shlomo, ¿verdad? Por eso dice página 475. Cada una de estas bendiciones se encuentran ahí. Dice esta segunda bendición, ¿verdad? Sobre llegar a esta temporada. Bendito eres tú, eterno, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos bendice con sus mandamientos y nos ha hecho vivir, nos ha preservado y nos ha hecho llegar a esta temporada. Amén. Esta es la bendición sobre el azúcar. Dice, bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, soberano del universo, que nos bendice con sus mandamientos y nos ha ordenado residir en la azúcar. Ahorita quisiera meditar, solamente meditar, sobre el significado de la lluvia y el agua, más bien la lluvia, ¿verdad? En este caso, hay mucho que decir sobre estas bendiciones, ¿verdad? Obviamente la lluvia es una bendición, pero quisiera primeramente leer un pensamiento que se encuentra, ¿verdad? Dentro de esta liturgia de Sukkot, y dice de esta forma, dice, toda la vida de Moshe estuvo signada por el agua, ¿verdad? Desde su nacimiento, obviamente, Moisés, el nombre de Moisés significa sacado del agua. Desde su nacimiento y su salvación del río de Yeor, hasta el momento en que como líder del pueblo extrajo agua de la piedra en el desierto. O sea, que toda su vida tuvo que ver con el agua o con la lluvia. El tema de las lluvias es vital, tal como lo vemos en el siguiente texto. Dice, un gentil le preguntó a Rabí Yoshua, ustedes tienen sus círculos de pertenencia y nosotros tenemos los nuestros. Cuando ustedes están alegres, nosotros no lo estamos. Y cuando nosotros estamos alegres, ustedes no lo están. ¿Cuándo estamos ambos contentos? Cuando llueve. A ver, porque la lluvia es sinónimo de vida. Amén. Entonces, la lluvia trae alegría porque es una gran bendición. Estaba recordando durante el día, cómo hace unos años cuando estaba Rick Perry como gobernador más bien de Texas, me acuerdo que hubo una sequía muy fuerte aquí en Texas. Y recuerdo que Rick Perry, en uno de sus, ¿cómo se dice? De sus pláticas o hizo una asamblea básicamente a todo Texas, ¿verdad? Que empezáramos a orar por agua, dijo Rick Perry. Y se me hizo curioso, ¿verdad? Porque todos saben, todo el mundo sabe que la ausencia de la lluvia es un gran peligro para la humanidad, es un gran peligro para todos nosotros. Entonces, me acuerdo que todos comenzamos a orar, ¿verdad? En ciertas iglesias, hasta lugares más grandes se reunían para orar y pidieron, ¿verdad? Que Dios les restaurara la lluvia. Y lo interesante de todo eso es que Dios escuchó la voz del pueblo, ¿verdad? Cuando lo buscamos al Señor y pedimos de su misericordia, Dios escucha aún a los más rebeldes en ciertas ocasiones. Y eso es fascinante, ¿verdad? Porque reconocemos y entendemos que es Dios quien tiene control
de la lluvia, de todas las cosas que acontecen en el mundo, ¿verdad? En los ciclos de la vida, Dios tiene la fuerza y porque Él es soberano, ¿verdad? Sobre todas las cosas, sobre los árboles, sobre las hojas, sobre nosotros mismos. Y eso nos trae alegría porque servimos a un Dios realmente verdadero. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente en la antigüedad y aún hoy en día, la gente le da méritos a otros dioses. En el caso de Egipto, por ejemplo, ellos pensaban que era el Nilo que les traía bendición. O sea, el Nilo era como un dios mismo, ¿verdad? Y obviamente tenían muchos otros dioses que controlaban cada una de las estaciones del tiempo o cualquier cosa, ¿verdad?, que ocurría en la naturaleza. Ellos le daban mérito a esos supuestos dioses, ¿verdad?, que no existen. Pero nosotros, como creyentes, reconocemos y entendemos que la lluvia proviene de Dios y la lluvia es una bendición. Amén. La lluvia trae vida. Y dentro de todo eso, obviamente, la palabra de Dios en las Escrituras, vemos este concepto una y otra vez a través de las Escrituras. En sí, miramos que la lluvia en cierta forma es de grande bendición desde el principio, aun cuando el Señor abrió las cataratas de los cielos, ¿verdad? Y vino el diluvio, aún esa agua o esa lluvia fue de bendición para la familia de Noé, ¿verdad? Para aquellos que fueron redimidos y dio lugar para vida después de ellos. O sea que somos todos descendientes de Noé y de sus hijos, en cierta forma, ¿verdad? Y de Adán. Pero reconocemos que a través de la Biblia la lluvia representa bendición. Acabamos de leer o estuvimos leyendo las parashás, las últimas parashás, estuvimos hablando sobre la bendición y la maldición, ¿verdad? Y cómo el Señor promete la lluvia temprana y tardía a su debido tiempo, cuando obedecemos sus mandamientos y les somos fieles a Él. Entonces, el hecho de observar sus mandamientos, de serle fieles a Dios, Él iba a bendecir a su pueblo con lluvia. Amén. Ahí disculpen a Levi, está con las gallinitas. Un momentito, hermanos, por favor. Ahí está mi mamá correteando a un pollito. Estamos en vivo, guys. Ya lo. Disculpen, hermano. Eso es lo difícil de estar acá afuera. Como les decía, la lluvia es una bendición. ¿Ven? Y dentro de las escrituras miramos este concepto, ¿verdad? Si no obedecemos sus mandamientos, le dice el Señor al pueblo de Israel que no iban a recibir lluvia. Entonces, leemos, por ejemplo, en Joel 2:23 que habla sobre la lluvia temprana y tardía. Y dice de esta forma, dice Joel 2:23, ustedes también, oh hijos de Sión, alégrense y regocíjense en el Señor su Dios, porque les ha dado la lluvia primera en su justa medida, y también hará descender sobre ustedes la lluvia temprana y la tardía como antes. Obviamente Joel tiene que ver con restauración también, como les he dicho muchas veces. En este momento está hablando Joel sobre la restauración, ¿verdad?, del pueblo de Israel, porque en el momento en que Joel estuvo en la época de estos profetas,
el pueblo de Israel había desobedecido al Señor y se habían apartado de él. Es como en Jesurún, ¿verdad? Donde leímos la semana pasada o antepasada, como Jesurún se olvida de Dios y cae en las manos de la idolatría. Y el Señor, ¿verdad? Los castiga por eso. Y una de esas cosas era la lluvia. En este caso, Joel está profetizando que el Señor iba a mandar lluvia, la lluvia primera y la tardía, ¿verdad? Y obviamente la lluvia temprana y la lluvia tardía tienen que ver con la agricultura, tienen que ver con las fiestas, ¿verdad? Eh, Ahorita estamos en la lluvia temprana porque la lluvia temprana cae en el otoño y la lluvia tardía es para la primavera. La lluvia temprana era en preparación de la agricultura, ¿verdad? De cada una de las, ah, de las primicias que uno entrega durante las fiestas. Entonces, cuando no hay lluvia, obviamente no puedes entregar primicias. Y si no puedes entregar primicias o tus ofrendas, pues no hay alegría porque no tenemos. Amén. Sabemos que estamos haciendo mal y que el Señor nos ha castigado por nuestra rebeldía. Entonces, la lluvia es muy importante, es muy necesaria, ¿verdad? Y obviamente es un ciclo de bendición, un ciclo de maldición también. Entonces, literalmente la lluvia es una bendición. Físicamente la lluvia nos trae bendición, ¿verdad? Porque si no llueve, pues no tenemos que comer, ¿verdad? Obviamente, aún nosotros en este siglo, ¿verdad? Aún en la ciudad, aquí en Haltom City o alrededor de Haltom City, en Fort Worth y Dallas, todos dependemos de la lluvia aún, ¿verdad? Porque si se seca, si no hay ríos, si no hay lluvia, no hay ríos, y si no hay ríos, no tenemos agua para beber o para bañarnos. Entonces, uh, obviamente, aún hasta para nosotros la lluvia es una grande bendición. Es una grande bendición. Y dentro de esto, ¿verdad? Hay muchas formas de explicar y de hablar de uh, de este pasaje bíblico sobre la lluvia temprana y tardía que habla Joel. En el contexto está hablando del derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, proféticamente podemos hablar de qué es la lluvia temprana y qué es la lluvia tardía en el concepto profético, ¿verdad? Que llevó a cabo, pero también una forma sencilla de aplicar a nuestra vida en un pensamiento, porque es lo que estoy tratando de compartir con ustedes, un pensamiento. Y como ustedes saben, ya muy pronto en estos días, creo que es el domingo. El domingo es el último día de Sukkot. E inmediatamente, ¿verdad? Cuando termina Sukkot, que es el último día, que es el domingo al atardecer, empieza lo que es Simchat Torah, que es el nuevo ciclo de las escrituras, de las parashot. Y entonces, con eso en mente, en cuestión de la lluvia, debemos entender que el ciclo escritural y nuestra vida misma está formulada de esa forma, ¿verdad? Está formulada en un ciclo de lluvia temprana y de lluvia tardía. Y entonces, en nuestra vida nosotros somos la tierra, ¿verdad? Y obviamente Dios es, es quien da de su lluvia y la lluvia representa el espíritu en muchas ocasiones. En este caso, en Joel 2:23 es lo que significa. Significa literalmente lluvia temprana y lluvia tardía para la cosecha, pero espiritualmente está hablando también del espíritu de Dios durante el ciclo de nuestra vida, ¿verdad? Durante el ciclo de la vida de Israel o personalmente también. Y lo interesante de todo eso es que aún en Isaías 61:3 dice que habla como nosotros, los justos delante de Dios, somos un plantío del Señor. Entonces el Señor nos mira, en muchas ocasiones miramos cómo se refiere a nosotros como tierra o como semilla, su palabra es su semilla y nosotros somos la tierra, ¿verdad? Hay una parábola muy bonita sobre eso, ¿verdad? Que Jesús nos dice
Y es tan exacta, ¿verdad? Esa parábola me fascina porque es tan perfecta, es tan exacta en cuestión de las personas, ¿verdad? Cuando uno les comparte la palabra, hay gente que no tiene vida, ¿verdad? Que es una tierra mala, por decir así. No es una tierra fértil donde la semilla de la palabra no va a germinar, sino que se va a ahogar, ya sea por la vida misma o por las preocupaciones de la vida. No hay una, no se arraiga, ¿verdad? No hay una raíz en esa semilla que va creciendo y entonces puede venir el enemigo y se la roba, o pueden venir las preocupaciones de la vida y lo destruye, o puede salir el sol y la quema. Entonces hay muchas formas, ¿verdad? Las espinas. Pero hablando de nosotros, hablando de nosotros como creyentes y observantes de la Torá, también hay un ciclo para nosotros, ¿no? El mismo ciclo de la lluvia, ¿verdad? Del otoño, la primavera. Nosotros también somos un plantío. Ya que somos un plantío y que la palabra de Dios ha estado germinando en nuestro corazón, somos llamados a que nuestro árbol, ¿verdad? Que nuestro árbol dé fruto también. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Nosotros debemos, uh, por decir así, preparar nuestra tierra, es decir, preparar nuestro corazón, nuestra mente para el siguiente ciclo de la palabra. Amén. Que estemos dispuestos a dar mucho fruto, como en realidad es un mandamiento de parte de Dios que demos mucho fruto. El Salmo 1, ¿verdad? Habla sobre eso, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Pero es cuando estamos perseverando en la palabra, cuando nuestra tierra, es decir, nuestro ser, recibe la palabra de Dios día tras día, momento tras momento, semana tras semana, Shabbat tras Shabbat, mes tras mes, año tras año. Debemos estar dispuestos a crecer, hermanos. Cada uno de nosotros en el nivel en el cual nos encontramos aún podemos crecer. A veces tenemos que tal vez dejar ir ciertas cosas de nuestra vida, o a veces tenemos que pedir al Señor ayuda que nos reconstruya, ¿verdad? En nuestro sentir, en nuestros sentimientos, o tal vez el modo de pensar, el modo de actuar. O sea, todos nosotros somos imperfectos, entonces podemos crecer, ¿verdad? Porque somos imperfectos. Y creo yo que dentro de este ciclo escritural que va a seguir, ¿verdad? Ya el lunes se celebra Simchat Torah, que voy a estar presentando también con ustedes en ese día. Vamos a estar leyendo los últimos 2 capítulos de Deuteronomio ya para cerrar la Torah, y luego el próximo Shabbat vamos a estar siguiendo con Génesis, con Bereshit. Entonces yo, hermanos, lo que quiero decir con todo esto es que estemos dispuestos, ¿verdad? Preparemos, que preparemos nuestro ser para este nuevo ciclo escritural, para recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía a su tiempo, a su justa medida, tal y como dice el Señor, y que cada uno de nosotros, por medio de esta lluvia, por medio del Espíritu de Dios, podamos crecer, ¿verdad? Para bien, que demos mucho fruto en nuestra vida personal, y para que otros, ¿verdad? Para que otros puedan recibir de esas bendiciones. Obviamente un árbol es para recibir bendición, ya sea en cuestión de la sombra o de su fruto en sí, ¿verdad? Alimentar a otros. Entonces, yo les pido con todo mi corazón que sigamos hacia adelante en estos ciclos, ¿verdad? Que sigamos creciendo, que seamos consistentes, que seamos persistentes. Creo que eso es un problema dentro del mundo religioso, ¿verdad? A veces estamos tan enfocados y nos llama tanto la atención la vida cotidiana, las cosas tal vez del mundo, o simplemente cosas cotidianas como nuestro trabajo,
o los quehaceres de la vida, ¿verdad? Que nos afanamos tanto en esas cosas, y a veces hasta descuidamos los Shabbats o lo que sea, descuidamos las fiestas, y todo eso afecta, en realidad afecta a los demás. Amén, porque como les digo, el pueblo de Israel está compuesto, es un organismo y está compuesto para que todos vivamos juntos en armonía. Ayer estuvimos hablando de la unidad. Y entonces cuando uno de nosotros falla, eso hiere a los demás como congregación o como pueblo. Eso nos daña, en realidad espiritualmente hablando. ¿Se acuerdan ustedes en Josué? Miramos a este hombre que tomó del anatema. Cuando él tomó del anatema, no solamente se maldijo a sí mismo, maldijo a todo el pueblo, porque el pueblo debe de ir unido, ¿verdad? Para atrás y para enfrente o para los lados. El pueblo tiene que ser dirigido por Dios. Y entonces cuando uno de nosotros tomamos del anatema o nos rebelamos en contra de Dios, como miramos en el libro de Números, eso afecta a los demás. Entonces yo creo que debemos crecer, debemos estar dispuestos a ser perfeccionados, porque es lo que hace el Espíritu nos perfecciona, nos limpia, nos va renovando a fin de que seamos tal y como Cristo, ¿verdad? Esa es la meta, no ser como el hermano Raúl o como el hermano Charlie. La meta es ser como Yeshua, a ese nivel de amor, a ese nivel de misericordia, a ese nivel de justicia, a ese nivel de fe, a ese nivel de paz. Debemos nosotros aspirar a llegar a eso. Entonces, cada ciclo escritural, cada ciclo anual, el Señor nos da la oportunidad de ser renovados, restaurados, fortalecidos. Y eso es la lluvia, ¿verdad? El mensaje de la lluvia y del agua en esta noche. Espero que a alguien le ayude esto, ¿verdad? Que alguien medite sobre esto. Si usted no está batallando en su vida, pues qué bueno. Ayudemos a los que necesitan ayuda. Y si tú estás batallando, hermano, no te rindas. Sigue adelante poco a poco. El Señor tiene la salida, ¿verdad? Para cualquier problema o cualquier dificultad que estés pasando. Él tiene la salida, ¿verdad? Pero tenemos que estar también dispuestos a obedecer lo que Él nos dice, hacer lo que Él nos pide. Y en muchas ocasiones, con una simple oración, el Señor nos puede ayudar, ¿verdad? Pero si no hacemos eso, si en nuestros problemas nos olvidamos de Dios y lo dejamos a un lado, eso no nos va a ayudar, eso nos va a destruir más. Entonces, mi deseo es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga, que tengan gozo, alegría, que tengan paz. Dios bendiga a nuestra hermana Rosy. También le deseamos un hermoso día, ¿verdad? Feliz cumpleaños. Y también a Jenny. A todos los demás hermanos, deseamos que el Señor los bendiga y los guarde también. Amén. Así que shalom. Nos vemos pronto.